Hola, soy Santino Piaggio y bienvenidos a Retratos de Vida, donde hablamos sobre figuras importantes en la historia de la humanidad y santos interesantes en la comunidad de la Iglesia. Algunos recordarán cuando llegaron a nuestra provincia de San Juan las reliquias de Carlo Acutis, el conocido como patrono de Internet. La idea que en general tenemos de los santos es de personas de vida religiosa que vivieron hace siglos en lugares y circunstancias muy lejanas a nosotros, pero claro que hay excepciones. Carlo es una de ellas. Hay santos patronos de muchas actividades, pero faltaba un patrono de Internet, un chico normal con sus defectos y virtudes, que luchó por colocar a Dios en primer lugar y que usó Internet para evangelizar. Antonia Salzano, madre de Carlo, abre su corazón sobre aquello que más le impactó de su hijo, y su gran amor a Cristo Eucaristía. Amor que le llevó a pasar horas y horas de trabajo de investigación para crear una página web y una exposición con los principales milagros eucarísticos que, hoy todavía, sigue siendo visitada por miles de personas de todo el mundo. Y no es para menos. Como él decía, la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Declara su madre que Carlo fue mi salvación. El amor apasionado que su hijo sentía por Jesús llevó a que esta mujer, joven, exitosa, de una familia intelectual y alejada de la fe, se cuestionara su forma de vivir. Había ido 3 veces a misa en su vida: su bautismo, su primera comunión y la boda. Hasta que el pequeño Carlo, de 4 años, la llevó a entrar a las iglesias para decirle hola y mandarle besos a Jesús en la cruz. Se inscribió en unas clases de teología para responder a las miles de preguntas de su inquieto hijo, y poco a poco tuvo una transformación espiritual. Abrió su corazón a Cristo. Habría que recordar aquí que Carlo tuvo una niñera polaca, de nombre Beata, quien le habló primero de Dios. Quizá fue ella la responsable de cómo se encaminó todo hacia el cielo. La piedad del pequeño no hacía más que crecer, y a los 7 años recibió su primera comunión en el silencio del monasterio de Bernagà, en la región de Lombardía, en Italia, para evitar distracciones. Desde entonces, Carlo asistía a misa diaria, rezaba el rosario y dedicaba un rato de adoración antes o después de la Eucaristía. No hablo con palabras, solo me recuesto sobre su pecho como San Juan en la cena. Así describía su forma de orar. Hoy, Carlo sigue evangelizando a la familia. Antonia tuvo mellizos en 2010, Francesca y Michelle, cuando ya había cumplido 44 años, 4 años después de la muerte de su hijo. Los mellizos siempre han escuchado hablar de su hermano, así que para ellos es natural tener un santo en la familia. Son niños muy devotos, y aunque se pelean por ver quién reza el rosario, son muy especiales. Estoy segura de que Carlo está intercediendo por ellos desde el cielo, dice su madre. Su gran amor por la Eucaristía. La Feria de Rimini, el mayor evento cultural católico italiano, organizado por el movimiento Comunión y Liberación con una masiva participación de jóvenes, fue donde Carlo se inspiró para su gran proyecto. En este festival de exposiciones y encuentros que profundizan sobre la sociedad, la cultura y la fe, nace en Carlo el deseo de crear una exposición sobre los distintos milagros eucarísticos que tuvieron lugar en la historia. Su trabajo de investigación, que comenzó cuando tan solo tenía 11 años, dio como resultado una obra que explica los hechos milagrosos en torno a la Eucaristía en 20 países, con 160 paneles que pueden descargarse de Internet en su web, y que han recorrido más de 10.000 parroquias en todo el mundo. Su madre no oculta su emoción al contar lo impresionante que era ver a un niño tan joven pasar horas y horas trabajando con el ordenador en vez de jugar a los videojuegos o con sus amigos. Quería que todos amasen a Dios y comprendieran que la Eucaristía es lo más increíble que hay en el mundo. Y más que impresionante, porque para su obra agotó 3 computadoras y pidió a sus padres acompañarle por un viaje por toda Italia y parte de Europa para recabar material fotográfico. Las luchas de Carlo. Carlo era un poco glotón y goloso, porque le encantaba comer Nutella y helados, dice su madre entre risas. Porque cuando se le pregunta sobre Carlo, tiene muchísimas anécdotas que contar. Recuerda que hubo un momento que comer tanto hizo que ganara peso, lo que le llevó a esforzarse a luchar por la virtud de la templanza. Le habían regalado un diario que utilizó para su mejora personal, colocando notas por su comportamiento. Por ejemplo, cómo me comporto con mis padres, compañeros y profesores. Esto demuestra la lucha que tuvo consigo mismo. Era muy estricto y no dejaba pasar ni una, dice Antonia mezclando italiano, español e inglés. Carlo tenía también detalles con las señoras que venían a limpiar la casa, algunos de los cuales están grabados en la memoria de Antonia. A pesar de que eran su trabajo, a Carlo no le parecía bien que tuvieran que recoger su desorden. Intentaba despertarse un poco antes para tener la habitación limpia y hacer la cama.
La revista Huellas recoge el testimonio de uno de los empleados del hogar. Rajesh era hindú. Entre él y Carlo nació una profunda amistad, hasta el punto de que Rajesh se convirtió y pidió recibir los sacramentos. Cuenta Rajesh que me decía que sería más feliz si me acercaba a Jesús. Pedí el bautismo cristiano porque él me contagió y cautivó con su profunda fe, su caridad y su pureza. Siempre le consideré como alguien fuera de lo normal, porque un chico tan joven, tan guapo y tan rico normalmente prefiere llevar una vida distinta. Cosas sencillas, pequeños detalles que mejoraban en la vida de los demás. En ese sentido, su madre cuenta impresionada la caridad y la generosidad que Carlo tenía con todos, que es lo que contesta cuando se le pregunta sobre lo que más le impactaba de su hijo. Con sus primeros ahorros le compró un saco de dormir a un mendigo que siempre veía camino de misa. En su cuaderno de apuntes personales escribió: la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de ojos. Paralela a la gran labor entre sus compañeros, Carlos también tenía que luchar por una tendencia natural a hacer el payaso y hacer reír a la clase, incluso a sus profesores, pero se daba cuenta que molestaba, de modo que se esforzó en mejorar en ese aspecto también. Solía decir: ¿de qué sirve ganar 1000 batallas si no puedes vencer tus propias pasiones? La verdadera batalla tiene lugar dentro de nosotros mismos. Sobre el tema de la castidad, la madre cuenta cómo Carlo tenía muchas chicas que estaban enamoradas de él. Era un joven guapo, rico y con éxito. No le hubiese sido difícil tener muchas novias si hubiese querido. Pero era consciente de la gran dignidad de cada ser humano y de que cada persona refleja la luz de Dios. Estaba verdaderamente convencido de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. En esa línea tenía claro, reflexiona Antonia, que la sexualidad era algo muy especial y que tenía que ser para el propósito que Dios la había creado. Así que solía hablar con sus compañeros de clase y los animaba a la castidad. Le dolía mucho ver cómo los jóvenes usaban la pornografía para su propio placer, lo que era una falta de caridad y, de alguna manera, era traicionar el proyecto que Dios tenía para ellos. Su madre explica que Carlo se confesaba con frecuencia, ya que igual para viajar con globo hay que descargar peso, también el alma para elevarse al cielo necesita quitarse de encima esos pequeños pesos que son los pecados veniales. Un millennial muy santo. Hay algo muy oscuro de Internet que puede ser transformado si la tecnología es usada para un buen propósito, dice Antonia. Carlo lo hizo para evangelizar y es un gran signo de esperanza. No puede más que enorgullecerse de la gran labor que hizo su hijo con la tecnología y por ser ejemplo para tantos jóvenes de su generación. Carlo les decía a sus amigos que para ellos también había un propósito especial de Dios desde la eternidad y que ellos también pueden hacer mucho más de lo que él hizo. Pueden ser santos, lo importante es quererlo, les decía. El Papa Francisco habla del futuro beato en su exhortación apostólica, Christus Vivit. En este documento, publicado tras el Sínodo de los Obispos que tuvo como eje central a los jóvenes, su santidad menciona el riesgo del mundo digital que puede colocar a los jóvenes en el riesgo del ensimismamiento, aislamiento o del placer vacío. En ese sentido, cita a un joven creativo y genial, el venerable Carlo Acutis, quien sabía muy bien que esos mecanismos de la comunicación, de la publicidad y de las redes sociales pueden ser utilizados para volvernos seres adormecidos, dependientes del consumo u obsesionados con el tiempo libre. En cambio, él fue capaz de usar las nuevas técnicas de comunicación para transmitir el Evangelio y para comunicar valores y belleza. El Papa Francisco alaba en ese sentido al nuevo beato que no cayó en la trampa. Veía a muchos jóvenes que terminan siendo más de lo mismo, corriendo detrás de lo que les imponen los poderosos a través de mecanismos de consumo y atontamiento. De ese modo no dejan brotar los dones que el Señor les ha dado. Y efectivamente, Carlo decía, refiriéndose a esto, que todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Inesperadamente... Verano de 2006, y Carlo le pregunta a su madre: ¿crees que debo ser sacerdote? Ella le responde: lo irás viendo tú solo, Dios te lo irá revelando. Ese comienzo de curso no se encontraba bien. Parecía una gripe normal, nadie se lo esperaba. Al entrar en el hospital, confió a su madre: de aquí ya no salgo. Efectivamente, se le diagnosticó una de las peores leucemias de tipo M3. Diría a sus padres: ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Pidió la unción de enfermos y murió el 12 de octubre.
En el funeral no cabía nadie más, muchas personas que la familia no había visto en la vida, y es que Carlo, a escondidas, había ayudado a un innumerable número de almas, como inmigrantes y personas sin techo en la calle, con quienes compartía su comida. En el funeral había muchísimas personas sin recursos. Un montón de gente me hablaba de Carlo y yo no sabía nada. Me daban testimonios de la vida de mi hijo y yo me sentía huérfana, confiesa Antonia. El milagro. La oración de un niño brasileño de 6 años que debido a una malformación no podía dejar de vomitar y su total e inexplicable curación. En el momento de hacer la oración al venerable Carlo Acutis, es considerado milagro suficiente para que el venerable pase a la fase 2, la beatificación. El 18 de octubre de 2019, el equipo técnico de médicos de la Congregación para la Causa de los Santos recibió el dossier del presunto milagro acaecido en Brasil. El 14 de noviembre de 2019 dio un dictamen positivo. Los hechos tuvieron lugar el 12 de octubre de 2010 en la capilla de Nuestra Señora Aparecida de Campo Grande, Brasil. Exactamente 4 años después de la muerte de Carlo, un niño que sufría un páncreas anular se acercó a besar una reliquia del futuro beato. El padre Tenorio, vicepostulador de la causa de Carlos Acutis, señaló que la enfermedad causaba que el niño vomitara todo el tiempo, lo que le debilitaba mucho, puesto que todo lo que comía lo devolvía. En la fila para la bendición de la reliquia, el niño le preguntó al abuelo lo que debía pedir, a lo que éste contestó: dejar de vomitar. Desde ese momento ya no vomitó más y las pruebas médicas demostraron que estaba completamente curado. Monseñor Ennio Apesiti, responsable de la Oficina para las Causas de los Santos de la Archidiócesis de Milán, dijo: su fama de santidad se ha difundido por todo el mundo, de forma misteriosa, como si alguien quisiera darlo a conocer. En torno a su vida ha sucedido algo grande, frente a lo cual me arrodillo. Está siendo sacerdote desde el cielo, dice su madre. El que no conseguía entender por qué los estadios estaban llenos de gente y las iglesias vacías, repetía: tienen que ver, tienen que entender. Bueno, les doy las gracias por escuchar. Esto fue Retratos de Vida con Santino Piaggio. Y nos vemos el próximo martes con más retratos de esas figuras que nos inspiran. Chao, chao.